Buenas. No, terrible con los tiempos, no alcancé. No, puede ser. Por eso les decía, hagan un buen análisis, el pseudocódigo, y bueno, veamos hasta dónde llegan, ¿no? Igual siempre el simulacro tiende a ser un poco más complejo, tiene para hacer más análisis y demás, ¿no? Pero bueno, es una linda práctica. Profe, para el parcial también van a ser 2 horas porque no llegamos, sino, ¿eh? Es muy justo el tiempo. No. Muy Sí, justo. Vamos. Van a tener más tiempo, no se dan problema. ¿Y va a estar mejor redactados los enunciados o vamos a seguir tratando de adivinar todo? Tan mal También estaba. porque el 1 perdí demasiado tiempo tratando de descubrir en serio qué era lo que quería el ejercicio y cómo pedían los parámetros y todo. Me pasó lo mismo, el 1 terrible. Sí, estaba igual, O sea, no sé quién lo habrá escrito. No quiero decir nada malo porque capaz que lo escribió alguno de los profes. Yo llegué a hacer el 1 nomás. Yo me perdí bien. nombre y apellido. Este ejercicio, en realidad, este ejercicio, en realidad esto así de plantear una circunferencia con puntos y demás, creo que el ejercicio original hablaba de un videojuego, donde había un vecino que estaba tirando huevos de un edificio, y le tenía que pegar unos puntos que estaban en la vereda. Era un algoritmo para resolver eso, era una cosa medio rara. Al final terminó derivando en esto de las elecciones y de calcular los radios de la escuela. Horror el vecino. Sí. Entonces puede mutar, o sea, con las mismas herramientas se resolvía el videojuego, se resuelve esto de las elecciones. Bueno, a ver, vamos a leerlo, que siempre es la parte más complicada el análisis, ¿no? ¿Alguno me lo puede explicar al ejercicio? ¿De qué se trata? Todos se De quejaron. complicarnos la vida, básicamente. Bueno, había que tirar unos huevos de un edificio, no había entendido nada. O sea, lo que te pedía básicamente era poner 2 coordenadas x, y, una siendo x, y y1, el centro de la circunferencia, y x2 e y2, los puntos a averiguar, o la coordenada a averiguar, a ver si estaba dentro de la circunferencia. Bien, perfecto. Entonces, una vez teniendo eso, se lo pasaba al módulo en donde la función esta averiguaba si los puntos x2 e y2 estaban dentro de la circunferencia. Bien, perfecto. Entonces, digamos, el problema decía que este punto iba a ser la escuela y había que determinar qué casas tenían que ir a votar a la escuela si estaban o no dentro del radio, ¿no? Y bueno, y ahí deriva en los datos concretos que comentó Juan. Bien. Perfecto. Bien, ¿alguno se perdió con este tema? El 1 fue más fácil porque solo tuve que buscar la fórmula para calcular la distancia entre las coordenadas. Bueno, justamente eso era lo que no había que hacer, ¿sí? Buscar la distancia entre los puntos. Sí, ¿Por qué? La parte de abajo. Claro, creo que ya la distancia, ¿no? Digamos, supongo que el problema se entendía, digamos, el problema de la Junta Electoral y todo el adorno que tenía el enunciado. El tema es que este ejercicio en particular un poco apuntaba a que ustedes vieran los beneficios de la modularización. Y el beneficio está en que, como vamos a trabajar en un grupo de programadores, tenemos este tal Montoto que se va a encargar de resolver la distancia entre los puntos, ¿sí? El primer módulo. Eso se va a encargar Montoto. Nosotros ya no nos vamos a preocupar por ni buscar la fórmula de cómo se saca la distancia entre 2 puntos, qué es un eje de coordenadas. Ya nosotros estamos más allá de eso. No podía completar el ejercicio. Creo que más abajo dice, en el punto B, dice que tenemos que trabajar con los resultados del módulo del inciso A. Exacto. Entonces no podía imaginarme cómo hacer bien el inciso B sin ver bien cómo es el A. Primero. Me pasó lo mismo. Bueno, ahí estaba el tema de por ahí agarrar y confiar en lo que estaba haciendo Montoto, que va a estar bien, y nosotros, que estamos en el inciso B, nos transformamos como en usuarios de ese módulo. Vamos a hacer uso de ese módulo, de la interfaz en realidad. No nos importa qué hay implementado adentro. O sea, como programadores nos tenemos que lograr abstraer. Y fíjense lo loco de esto,
que ustedes en realidad lo hacen cuando resuelven los prácticos. Por ejemplo, creo que la mayoría usó el valor absoluto de PHP, usó la función POW de PHP. ¿Bien? ¿Alguno sabe cómo está implementada la función POW de PHP? Creo que no, ¿sí? Pero sin embargo ustedes en los prácticos la usaron. Bueno, acá es lo mismo. Imagínense que PHP ya tiene implementada una función que se llama distancia puntos, ¿sí? Y lo único que ustedes tienen que hacer es utilizarla y confían en que los programadores del lenguaje PHP lo resolvieron bien, ¿sí? Así como hicieron con POW, con valor absoluto, con SQRT. La verdad que ni idea cómo está implementado. Sin embargo, ustedes usan esas interfaces, ¿sí? Entonces acá era lo mismo, digamos, lo mismo que habían hecho en el práctico de la unidad 3. Tal cual. Donde vimos expresiones, ¿sí? Esa era la idea. A mí en lo personal, que fue lo que le pasó a varios, la parte de abajo, ¿viste? A donde dice algunos ejemplos de entrada y salida, y traté de traducir eso, hacer eso, y ahí perdí muchísimo tiempo en analizar el cómo. Claro, ahí está. Muy bien lo dijiste. Ustedes no tenían que el cómo no. Ustedes saben qué hace la función y listo, digamos. Y esto se lo dimos acá, ¿sí? Porque así como ustedes POW saben que, qué sé yo, si los parámetros de POW son 2,2, ustedes saben que eso devuelve 4, ¿sí? Porque hace 2 elevado al cuadrado. Bueno, acá también, si entran en este par de puntos, ustedes tienen que saber que devuelve esto, ¿sí? Sí, yo capaz que recontra malinterpreté, pero como abajo dice, a vos te corresponde traducir la interfaz del módulo a PHP con su correspondiente documentación, y nada, entendí que la parte de arriba era todo el módulo, pero lo único que podía traducir era el encabezado. Claro, tal cual. Bueno, a ver, vamos a aprovechar acá, en este inciso B, y vamos a traducir la interfaz del módulo, ¿sí? Es que Montoto no sabe nada, ¿sí? O sea, sabe algo de pseudocódigo y es como un programador muy junior. Entonces él va a hacer las instrucciones básicas. Y ustedes le colaboran haciéndole la traducción a PHP. Y es lo que saben hacer. Ustedes saben que módulo se traduce con esta palabra, ¿sí? ¿Se lee bien o agrando la letra? Yo veo bien. Bueno, igual le pongo ahí function. ¿Bien? Bien. Function, entonces, es la traducción de módulo. Después tenían que traducir distancia puntos, que es el nombre del módulo, ¿bien? Y después tienen que traducir las variables. Las variables en PHP saben que son con pesos, así que tenemos x.1, pesos y punto 1, ¿sí? Es decir, las coordenadas x, y del primer punto. Y después tenemos que pasarle las coordenadas del siguiente punto, la x y la y. ¿Bien? Y hasta ahí llega PHP, porque después en realidad vendría el cuerpo de instrucciones, y eso nosotros no lo tenemos porque lo tiene que desarrollar Montoto, y el enunciado no dice que hay que hacerlo, no hay que... Me falta no dice que haya que hacerlo. Me falta la parte... Yo esa parte la tengo. Bien. El problema es lo de abajo. Bien. Lo que le faltaría a esto es porque también hay que traducir la documentación, ¿sí? Claro, entonces. Sí, también lo tengo. Bien, excelente. Entonces pusieron los arroba param. Enteros, x punto, y punto, 1, 2. Vamos a x.1. Y acá vamos a copiar. Y por último, arroba return float. Bien, esto sería y sería punto 2. Bien, entonces con esto era lo único que tenían que hacer en este inciso. ¿Sí? La traducción de la cabecera. Vamos. Yo le agregué un return adentro del módulo como para dejar la instrucción que iba a devolver un float, pero no sé si ponerlo. Es que en realidad tampoco no era necesario porque por eso ya está acá en la documentación. Si no es como que completabas algo del cuerpo, ¿sí? Y eso se va a encargar Montoto, digamos. Pero para cerrar el módulo, digo, porque abría y cerraba llave, entonces le ponía el return. Claro, es como que daba la sensación de que en realidad no retornaba nada. O sea, en la especificación sí te dice retorna esto, pero después dentro del módulo no retorna nada. Entonces, como, ¿lo hace o no lo hace? Yo confío en Montoto. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a... Yo no confío en Montoto. Qué feo, ¿eh? Hay que trabajar en equipo de programadores. Yo no confío en Montoto tampoco. Yo creo que en el segundo punto dejé de confiar en Montoto.
A ver, les muestro. Fíjense el trabajo práctico 3. A ver si fue acá. No. Yo no me acuerdo, en algún... ¿Acá fue? Bueno, después se lo voy a buscar. Había un ejercicio que les dábamos las funciones de predefinidas de PHP. Se ve que en este no fue. Debe haber sido en el 2 entonces. Ah, no, perdón, sí es modularización. Es en el 4. Perdón. Acá. ¿Sí? Que tenían la cancha para hacerlo y demás. Acá, fíjense. En la librería de funciones de PHP ya cuenta con funciones cuya cabecera y documentación es la siguiente. ¿Bien? Y fíjense que es lo mismo que acabamos de hacer en el ejercicio. Documentar cuál es la cabecera. ¿Sí? No escribimos ni llave ni nada por el estilo, pero sabemos que retorna un número. ¿Sí? Bien. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Igual está bueno esto porque es un repaso, ¿no?, que estamos haciendo. Ok, ahora sí, vamos al inciso B, ya que completamos el A. Después dice, la tarea completa para ti es diseñar en pseudocódigo, traducir a PHP y documentar, utilizando las buenas prácticas y convenciones vistas en la materia, lo siguiente. Empieza hablando que hay una circunferencia, ¿sí?, que se define por un punto central y su radio R. Que justamente era lo que habíamos visto en el gráfico, ¿no? Usando geometría, ¿sí? Habíamos visto la escuela y el radio. Y acá se forma la circunferencia. O sea, nos está repitiendo lo mismo que nos dijo arriba. Y dice, por lo tanto, programe un módulo que dada una circunferencia, de la que nos habló acá arriba, y un punto cualquiera x2, xy. ¿Sí? Entonces, vamos a... ya que me lo mostraron ustedes el otro día, que se podía así resaltar. Bien, tenemos la circunferencia y un punto cualquiera x2, xy2. Y dice que retorne un string que diga dentro si el punto está dentro de la circunferencia, o fuera, caso contrario. Bien, entonces dice que tiene que retornar un string este módulo. Vamos también a colorear esto de violetita. Observación. El módulo inciso A ya resuelve el problema de calcular la distancia entre dos puntos. Tiene la obligación de usarlo. Bien. Más allá de esto, que por ahí alguno lo puede haber confundido, ¿sí?, hay algo que está claro de lo que tenemos que hacer, y es que es diseñar un módulo. ¿Bien? Entonces, podemos agarrar y abocarnos a definir bien la interfaz y todo el cascarón, y después nos vamos a enfocar en cómo se resuelve esto. Entonces, vamos a escribir que tenemos que hacer vamos a pasar por la documentación, un módulo que determina si un punto está dentro de una circunferencia. ¿Sí? Esto es lo que va a ser nuestro módulo. El módulo, bueno, acá no nos dieron nombre. ¿Qué nombre le pusieron ustedes al módulo? Dentro del radio le puse yo. Dentro, bueno, del radio. Bien. ¿Y cuáles eran los parámetros de entrada que nos indicaban? Que es lo que estaba en amarillo, ¿no? X2, Y1, Y2 y el radio. X2, perdón. Vamos a poner entonces, otra vez. Y1. Yo le puse otra más X2, representativa. Y2 y retorno. Retorno, radio, perdón. Radio. Bueno, yo el radio se lo voy a poner acá para saber que la primera parte es la circunferencia y la siguiente es el punto. Y si no, ¿qué otro nombre usaron que les parezca más significativo? Yo, como era la posición de la escuela y de la casa, utilicé X escuela, Y escuela, X casa y radio. Claro, yo igual. X. Origen y destino le puse yo. Origen X, origen Y. Ajá, origen y destino. Porque en realidad los X1 y Y1 vendría a ser la posición de la escuela y los otros de la casa. Y tenés que ver si el radio es igual a su distancia entre los puntos, ¿no? Origen, claro, yo lo que usé eso, como el ejercicio mismo te dice que tenés que tener en cuenta lo que te devuelve el inciso A,
Tendrías que calcular que la distancia entre los dos puntos sea menor al radio que tiene la escuela en sí, nada más, no hace falta que Claro, ponga. porque desde ese módulo invocarías al A. Al siguiente. Bien, perfecto. Entonces, bueno, si le pusieran X escuela, Y escuela, está bien, y si no, origen, destino. A mí origen, destino por ahí me confunde un poco, ¿sí? Pero, me parecería que como de la casa hay que ir a la escuela sería el destino, capaz que lo contrario de lo que piensan ustedes. Pero bueno, por ahora dejémoslo así, ¿sí? Yo lo que le puse fue radio circunferencia y cálculo de distancia, que es más o menos lo que traía el inciso A. Y calculaba nada más si el cálculo de distancia era menor o igual al radio con circunferencia. Bueno, vamos a ponerlo así entonces. Y centro 1, y centro 1. Bien, y ahí está el otro punto. ¿Sí? Hacemos un mix de todo lo que dijeron. Bien, ¿y esto qué retornaba? String. Un string. Retorno string. Ahí está. Bien, y acá pin módulo. Perfecto. Entonces, fíjense que identificando la entrada, la salida y qué es lo que hay que hacer, ya tenemos, no les digo que todo ganado, pero bueno, ya tendríamos más o menos, no sé, 2/3 o 1/3 del ejercicio resuelto, porque bueno, por lo menos tenemos esto, ¿no? Tal cual. Bien, todavía no sé bien qué es lo que tengo que hacer. Lo único que sé también es que acá adentro, como esto está retornando un string, voy a tener que tener al finalizar el módulo un retorno, ¿sí? De algo. Esto también lo tengo claro, digamos, que tiene que haber una instrucción de retorno o de return en PHP. Bien, entonces, lo que dice otra vez es que tenemos que decir si devolver el string dentro, si este punto está dentro de la circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar eso? Y como es un dentro, si está dentro, o un fuera, si está fuera, utilizo un sí. Bien, pero a ver, vamos a ir al dibujito. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué casa está dentro de la circunferencia? Esta de acá, ¿no es cierto? La verde. ¿Por qué sabemos que está adentro de la circunferencia? Porque justamente la distancia entre la escuela y ese punto es menor al radio, ¿sí? Claro. Entonces, eso me dice que está dentro. La casa roja, ¿sí? Nos dice que también está dentro del radio de la escuela, ¿bien? Entonces, si la distancia entre la casa es menor o igual, porque el igual también se suma, ¿bien? Está dentro del radio. Y si no, va a estar afuera del radio, ¿sí? La distancia entre la casa y la escuela supera el radio, está afuera. Bien. Entonces, sabemos que tenemos que calcular la distancia entre el centro y el otro punto que está entrando. Así que vamos a crear una variable entera. ¿Cómo? Eso lo había hecho Montoto ya. Exactamente, eso lo había hecho Montoto. Entonces nos vamos a valer de lo que dice Montoto, de lo que hizo, distancia. Bien, como estoy en pseudocódigo, la asignación es la flechita, y ya tenemos este módulo que calcula la distancia entre puntos. Voy a copiar la interfaz completa. Bien, entonces, invoco a la función distancia puntos y como parámetros actuales le voy a pasar primero el centro, ¿sí? O sea, un primer punto, y después le voy a pasar el otro punto del que quiero saber la distancia. Ahí está. ¿Bien? Listo. Entonces, cuando se invoque este módulo y se ejecute, la primera instrucción que va a hacer es obtener la distancia entre el centro y el otro punto. Ok. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ahora sí puedo hacer el cálculo del radio, o sea, la condicional si el radio es mayor o igual o menor. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar o decidir si esa distancia es menor al radio o no. Entonces, como es una decisión, decimos, si la distancia es menor o igual al radio de la circunferencia, entonces
idento, un poquito hacia la derecha, tendríamos que decir adentro. Entonces digo retorno adentro. Yo, por una cuestión de que nos habían dicho que teníamos que poner un solo retorno, hice una variable. Bien, perfecto. Habíamos dicho en la materia que si teníamos retorno en el módulo, tenía que haber uno solo al final. O sea que esto estaría mal, ¿sí? Para el parcial. Entonces, la manera de solucionarlo es crear una variable interna al módulo, string, conclusión o respuesta. ¿Qué nombre le pusiste? Retorno. Ah, bueno. Ahí eso por ahí, que una palabra reservada se llama igual que una variable, por ahí lo trato de evitar, ¿sí? Si no, respuesta, ¿bien? Sí, dentro radio le puse, sin... Ahí. Para hacerlo del de arriba. ¿Sí? Respuesta. Entonces, bueno, esto es si la distancia es menor al radio de la circunferencia. Eso me va a decir que el punto está dentro, o la casa está dentro. Si no, quiere decir que, o sea, el caso contrario va a ser que la distancia sea mayor al radio de la circunferencia. Por lo tanto, la respuesta va a ser afuera. Y por último, nunca se olviden del fin sí, ¿sí? Hay que cerrar la estructura, porque puede ser que acá haya más instrucciones. Entonces, esto hay que cerrar. Bien, y lo último que tengo que hacer es retornar la respuesta. Bien, y ya está. Con esto se terminó el... Yo, en vez de usar la variable distancia, sí, hice la condicional y llamé desde ahí mismo distancia puntos. Bien, o sea que esto lo pusiste acá. Claro. Ahí. Sí, es una posibilidad. Sí. Esto se puede hacer siempre y cuando sepas que la distancia no la vas a volver a usar, que bueno, justo es el caso. ¿Sí? Y si no, para que no quede tampoco tan larga esta condición, está bueno, ¿sí? A ver, distancia, ahí, tener esta variable intermedia. Esta variable intermedia también está interesante, digamos, porque cuando yo haga la traza de este módulo, bien, voy a tener una columna para saber cuál fue la distancia, ¿sí? Como no tenemos el cuerpo de este módulo, no vamos a poder hacer la traza de acá de este módulo. Nosotros ya entendemos que el módulo está correcto, ¿sí? Y que ya se testeó. Entonces no vamos a hacer esta traza. Es como si usáramos el POU de PHP. Nosotros no hacemos el POU de PHP, hacemos directamente el cálculo y lo ponemos adentro de la traza, adentro de una variable, ¿sí? Bien, y hasta ahí llegaba, digamos, este inciso. Entonces, lo que entiendo, por lo que me dicen, lo que se les complicó fue esto. No, después entendí la parte de que ya lo tenía que resolver el otro, yo hice la traza y el PHP. Bien. Claro, yo ahí directamente no usé, se ve que no leí bien, no usé lo que había hecho Montoto, así que yo directamente arranqué usando un if, o sea, si el X de la escuela más el radio es mayor que el X de la casa, y si el Y de la escuela más el radio es mayor que el Y de la casa, ahí entonces decía adentro, y si no afuera. Claro. Igual, claro, ahí te complicaste, incluso sí. Creo que esa condición no te va a dar correcta para todos los casos. O sea, no es la manera de calcular si una distancia es mayor a la otra. Porque negativos, por ejemplo, está frito ahí. Claro, sí, porque acá podrías llegar a tener negativos, digamos. Si imagínate que esta circunferencia estuviera corrida por algún motivo o algo. Sí, no, había hecho otra que la había hecho en pseudocódigo, la pasé a PHP y cuando digo, bueno, tengo que hacer una traza de esto, digo, no me funcionó ni por las tapas. Ajá. Y entonces después perdí como media hora tratando de buscarle la vuelta en cómo podía hacer
hacerlo funcionar. Y Claro. bueno, la manera que tuve, de acuerdo a las trazas que tenía que resolver más adelante, fue esa. Pero sí fue pasar por arriba el trabajo de Montoto. Claro, también. Qué feo para el equipo. Sí, no, ni lo tuve en cuenta. Digo, bueno, si la distancia es mayor y si estas dos distancias son mayores, listo, entonces va a dar Claro. changos. Bien. Bueno, entonces se entendió el objetivo, ¿no? Era esto, que entendiéramos el tema de modularización y bueno, y poco repasáramos que los lenguajes de programación también tienen funciones predefinidas como esta y que nosotros usamos sin saber cómo están implementadas. Claro. Bien, entonces vamos a hacer una traza para saber si es correcto, ¿sí? Porque la traza nos está diciendo cuál es la entrada y qué nos tendría que dar. Entonces, haciendo la traza, vamos a verificarlo. Vamos a ver, ¿cómo hacemos la traza primero? Dijimos que la traza de un módulo tenemos que listar todas las variables que hay dentro del módulo. Eso incluye tanto los parámetros formales, que sabemos que son variables, ¿sí? Y las variables internas. Así que acá tenemos 5 parámetros formales más 2 variables internas, tenemos 7 columnas. Y como tenemos instrucción de retorno, van a ser 8 columnas. Bien, entonces, insertar una tabla de 8 columnas. Y vamos a poner así. Bien, arriba de la tabla, antes de empezar, además voy a escribir a qué le estoy haciendo la traza, ¿sí? Que por ahí eso es algo que le corregimos a todos los grupos. Que la idea es que le pongan que acá van a ejecutar la traza del nombre del módulo y decir cuáles son los parámetros actuales. En este caso, tenemos el centro, que por lo que dice acá va a ser 0, 0, le vamos a pasar el radio que es 7 y las coordenadas del otro punto, ¿sí? Quiere decir que esto es lo que tenemos que ejecutar. Y después, bueno, listamos todas las variables. Me las voy a copiar. Ah, fíjense que acá me faltó algo. Me faltó... ¿No me dijeron? Tipo de variables. Enteros, son todas enteras. Claro, me faltó el tipo de dato de los parámetros formales. Y después de radio te falta una coma. Y después Sí, está bien. Ah, acá, ahí está, sí. Bien, entonces las voy a copiar acá. Sí, esta me la voy a llevar. Radio circunferencia, acá. Acá, y esto tenemos hilos. Bien, esos son todos los parámetros formales. Y ahora tenemos distancia y tenemos respuesta. Está, y por último tenemos el retorno. Retorno, ahí está. Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿En el retorno podemos devolver directamente la variable o sí o sí tenemos que poner lo que tiene dentro de la variable? Acá, en esta columna, Sí, sí o sí tiene que ser el valor. el valor. ¿Por qué? Porque yo acá podría devolver una expresión. Bien. ¿Sí? Ah, bien. O así, concatenado con un string, ¿sí? Bien. Podría devolver una expresión. Entonces vos tenés que poner el valor que es realmente. Por un tema de elegibilidad siempre ponemos la variable, ¿sí? Sí, me había dicho que una expresión no. Bien, listo. Gracias. Nada. Bien, entonces, ahora sí vamos a comenzar con la ejecución. Uy, qué mal. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos cuando ejecutamos un módulo es a los parámetros formales asignarle los parámetros actuales. Entonces, a X centro 1 hay que asignarle el 0. Acá tenemos 0. Bien. A Y centro 1 hay que asignarle el 0. ¿Por qué me escribe esto tan chiquito? Acá, 14. Ahí está.
¿sí? El radio de la circunferencia es 7, el I2 es 3 y el I2 es 4. X2, 3, ahí está, ¿sí? Bien, entonces ya está. Cumplimos con a los parámetros formales asignarles los actuales. Ahora sí, pasamos a la primera instrucción que está dentro del módulo, que es, a distancia le asigno la distancia entre los puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el intérprete va a tener que ejecutar, lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? La distancia puntos con lo que está guardado en X centro 1, ¿sí? Que es 0, Y centro 1, que es 0, el X2, que es 3, y el I4, que es 4. ¿Sí? Esto es lo que va a tener que ir a resolver. Pero este módulo, ¿sí? Nosotros no tenemos el cuerpo. Pero sabemos que cuando alguien lo documentó y escribió que hacía este módulo, fíjense que nosotros sabemos que con estos parámetros actuales, este módulo retorna 5. O sea, la distancia es 5. O sea que ya sabe, el intérprete lo resolvió y me devuelve un 5, que es asignado a esta variable distancia. O sea que acá guardo el 5. ¿Bien? Se cumple. Se cumple. Y después pasamos a la siguiente instrucción, que es la alternativa. Una instrucción alternativa siempre tiene que comenzar evaluando la condición que está en el sí. Entonces, 5 es menor o igual a 7, es verdadero. Exacto. Entonces, quiere decir que, como es verdadero, se va a ejecutar el bloque de instrucciones en la rama del sí, y pasamos a ejecutar ¿qué? Esta asignación. A respuesta le asigno el string adentro. Terminamos de ejecutar el bloque de instrucciones del sí, y nos vamos del sí, y pasamos a la instrucción de retorno, donde tenemos que retornar lo que está guardado en la variable respuesta, ¿sí? Quiere decir que el retorno es adentro. ¿Bien? Y listo, y ahí se terminó el módulo. Fíjense que entonces, dada la entrada, ¿sí? los parámetros actuales, retornó adentro, que justamente es lo que nos decía que tenía que devolver el módulo, ¿sí? Entonces, bueno, ya eso nos está dando la pauta de que nuestro algoritmo es correcto. Nos faltaría hacer la otra traza, eso se lo dejo a cargo de ustedes. Bien. A ver qué preguntas están haciendo. Si el retorno es una variable entera concatenada con un string, ¿cómo se define ese retorno? ¿Int o string? Ezequiel es un string, ¿sí? Porque la operación de concatenación, ¿bien? Es para obtener un string, ¿sí? ¿Se entendió? Claro, bueno, y abajo Santiago pone que es un string. Pero dijo que se puede concatenar el retorno. No habló de la variable, sino del tipo de retorno, como expresión. Claro, tal cual. Digamos, nosotros acá lo que ponemos en el retorno entre los paréntesis es una expresión. Lo que comenté es, por legibilidad, siempre estamos poniendo una variable, ¿sí? Y retornamos el valor que está guardado ahí adentro. Pero en otras ocasiones yo podría agarrar y retornar, ¿sí? Alguna expresión. Por ejemplo, así, está, ¿sí? Concatenado con lo que guarda en esta variable, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy retornando el string. Y imagínense que también agarro y le concateno acá radio, radio circunferencia. ¿Bien? Este radio circunferencia es un entero. Y fíjense que lo estoy concatenando. Esa concatenación de todas estas palabras más los enteros flotantes me da un string, exactamente. ¿Sí? Porque este operador es de string. Bien, ahí borramos. Bueno, y después lo que queda hacer con este modulito es, pasarlo a PHP. Ya hicimos la práctica de cómo pasar la interfaz.
Así que eso está. Lo que ustedes después tendrían que ver es cómo es la traducción del cuerpo. Eso lo podemos ver mañana. Bien, ¿alguna pregunta? No, hasta ahí igual. Bien. Lo que complicó entonces es el enunciado. Esa fue la complicación más grave, digamos, porque vamos a verlo para el parcial. Sí, o los nervios, qué sé yo. También. Bueno, vamos a ir al ejercicio 2. Este dice, bueno, Este sí lo puedo hacer. Claro, este estuvo bueno. Este era más parecido al de las hora, minuto y segundo y el tipo que vimos en el práctico. Era largo, pero estaba bueno. Claro, sí, este me encantó hacerlo. Bien, vamos todavía. Entonces, bueno, ya de nombre significativo, bueno, aplicar todo lo que sabemos en la materia. A ver qué dice. El diario La Voz de Neuquén requiere la implementación de un programa que le permita a sus clientes presupuestar los tipos de avisos que desean publicar. Es decir, que el programa realizará una serie de preguntas para determinar el costo del aviso. Bien. O sea que yo soy cliente del diario, voy, me presento y se va a ejecutar este programa y ahí me van a decir cuánto me van a cobrar. A ver qué más dice del problema en sí. Dice que hay dos tipos de avisos. Uno que es publicidad, destinado a grandes empresas como bancos o supermercados que quieren publicitar sus productos. El costo de este tipo de aviso depende de si el aviso es negro o color y de la cantidad de caracteres, es decir, de letras que lo componen. Y en el caso de que el aviso o el tipo de aviso sea clasificado, se trata de un aviso para la sección de clasificados del diario. Su costo solo depende de la cantidad de líneas de texto que lo componen. Bien, bueno, aparentemente el diario ya tiene unas columnas definidas con el tamaño de la letra, así que cobra por cantidad de líneas. Bien, ok. Dice, bueno, usted es el programador del diario que debe programar lo siguiente. Dice, desarrolla un módulo, ok, vamos a resaltar la palabra módulo, que calcule el costo del aviso clasificado, cuya entrada es la cantidad de líneas que tiene el aviso, vamos a resaltar cantidad de líneas, porque esto nos está hablando de entradas, y el retorno es el costo, ¿sí? O sea que tenemos un solo parámetro de entrada y tenemos un retorno que, como es un costo, parecería que es un flotante. Sabiendo que el precio hasta 3 líneas es de 150 pesos y que se cobra 25 pesos por cada línea adicional. Por ejemplo, si el aviso clasificado tiene 4 líneas, el precio va a ser los 150 de las primeras 3 y después las líneas restantes por 25 pesos. Bueno, y ahí nos da el total. ¿Sí? Entiendo que les gusta más este tipo de enunciados, porque fíjense que leyendo este inciso, yo acá tranquilamente ya podría empezar a codificar el módulo, ¿sí? Yo ya tuve un líder de proyecto que me estableció qué es lo que yo tenía que programar, ¿sí? Bueno, el otro también. Bien, vamos a arrancar entonces definiendo lo que nos dice este inciso. Lo mismo que antes, bien, tenemos un módulo que va a tener un nombre. Díganme ustedes qué nombre les parece que va a ser más adecuado. Costo clasificado. Ok, bien. Costo clasificado. Y la entrada, ¿de qué tipo de dato es y cómo se llama la entrada? Un entero y cantidad de líneas. Cantidad de líneas. Bien, cantidad de líneas. Perfecto. Y tiene un retorno, lo que va a volver un costo, por lo tanto va a ser un float. ¿Sí? Además, yo ya estoy viendo los tipos de datos que me está mostrando en los ejemplos, ¿sí? Si bien acá son números enteros, ya me está hablando de que va a haber decimales, ¿sí? Puede ser con coma. Entonces esto va a ser un float. En realidad no va a manejar, me parece, números con coma, profe. Porque las líneas son enteros y se multiplican por entero, por 25 pesos, entonces como que no manejaría
Que cuando uno piensa en costos, tiene que pensar siempre el tema de los decimales. Claro, tiene que No, pensar en pero pasa decimales. que el tema que acá en el enunciado te dice que hasta 3 líneas es 150 pesos el costo. A partir de 3 líneas es 150 más 25 pesos por la cantidad de líneas extras que tenga. O sea que siempre vas a estar trabajando con un valor entero. Claro, por eso, Claro. yo por eso lo puse en entero, porque, o sea, vas a estar multiplicando, además que las líneas, al ser enteras, no vas a tener una línea y media. Vas a tener Bien. siempre una, o dos, o tres, entonces vas a manejar siempre valores enteros. Bien, bien. Sí, pero Entonces, tenés después porcentajes, tenés un valor que es de 556,50. Sí, pero ese es Pero para eso la es fuera publicidad. del módulo. Eso es fuera del módulo. Y es con otro tipo de publicidad. Ese es el clasificado. El otro es la Pero por las publicidad dudas, del que para maneja. generalizarlo, porque siempre, bueno, o sea, no te va a cambiar nada que sea entero o real. No modifica nada, que tenga 2 ceros al final. claro, está buena la discusión que están teniendo, ¿sí? Justo este enunciado estuvo puesto así, con que tengan números decimales, digamos, aunque sea 00, para forzar a que sea esto un float, ¿sí? Ustedes piensen que, digamos, ustedes hacen un sistema y que un sistema tiene modificaciones, puede tener errores, ¿sí? Imagínense que acá alguien se equivocó y no era 150, era 150,50, ¿sí? Entonces ya tenés que cambiar el tipo de dato o la interfaz, además del cuerpo, ¿sí? Entonces, a veces cuando vos hablas de, qué sé yo, por ejemplo, de promedio, de porcentaje, como decía recién uno de los compañeros, uno ya esas medidas, digo, esos valores, ya los toma como flotante. Es un número más grande que un entero. En algún momento se puede modificar algún valor que, ¿cómo se llama? Que, bueno, cambie el tipo de dato a un flotante, ¿sí? Y como los enteros están dentro de la flotante, bueno, dejamos el conjunto numérico más grande, ¿sí? Pero igual está perfecto, está muy bien el análisis que hicieron, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta eso, que si ya acá se lo está expresando con decimales, es por algo, ¿sí? Digamos, es por cómo está redactado el enunciado, ¿no? Bien, free módulo. Digamos, los tipos de datos siempre llevan a debates y está perfecto. Esto es que el módulo costo clasificado calcula el valor del tipo de aviso clasificado. Ahí está. Ok, bueno, ya tenemos una parte del módulo hecho. Digamos, el cascarón, ¿no? El cascarón del módulo lo tenemos. Y además sabemos que esto, como va a retornar un flotante, al final del módulo vamos a tener un retorno de algo. Lo vamos a poner así entre paréntesis. Bien, ok. ¿Cómo hicieron para resolver esto? Con un if. O sea, yo puse if, cantidad de líneas menor o igual a 3. Ajá. Yo lo hice mayor a 0 y menor a 3. Así ya te evitás el que alguien ponga -1 o menos los que se le cante. Yo Muy primero específico. predefiní la base. A Yo ver. puse así como, Interesante. yo a base, por ejemplo, le asigné 150. Ajá. ¿Este de base de qué valores, de qué tipo de dato era? De float. Ok, bien. ¿Y después? Y después puse, si mis líneas, porque también puse líneas, en vez de cantidad de líneas, bueno, puse, si mi línea es mayor a 3, entonces abajo pongo precio, le asigno líneas, o sea, paréntesis, ¿sí? Líneas por 25 más base. Bien, ¿y qué retornás? Y ahí retorno el precio. Ok, bien. Bueno, vamos a hacer una prueba acá. Vamos a testear este módulo, ¿sí? Está re interesante. Vamos a hacer una traza,
tenemos 1, 2, 3, perdón, 1, 2, y float precio acá. Precio. Bien, tenemos 4 columnas. Sí, 4 columnas. Insertar tabla, 4 columnas. Bien, vamos a hacer la traza, ¿sí? Traza de, con 4 líneas, ¿sí? Esto se llama costo clasificado y entran 4 líneas. Las variables son base, precio, vamos a poner acá, base, vamos a poner cantidad de líneas, y acá vamos a poner el retorno. Bien, lo primero que hacemos entonces, al parámetro formal le asignamos el parámetro actual. O sea que a cantidad de líneas le vamos a asignar el 4. Pasamos a la primera instrucción del módulo. Sí. Una consulta. El cálculo del precio, en ese caso, para más de 3, ¿no sería el calcular el adicional? Porque no sería la cantidad de líneas totales menos 3 por 25. Bueno, sí, por eso dejar que... Yo le iba a decir lo mismo, pero dejar que haga la traza primero. Claro, bueno. Porque justamente la traza es la que nos va a decir si el algoritmo es correcto o no, ¿sí? Bien. No dije nada entonces. Pero bien, vas bien con el análisis. Sí, yo iba a decir lo mismo, pero después cuando dijo que iba a hacer la traza, que se iba a dar cuenta solo. Bueno. Claro, acá fíjense que cargamos 4 líneas. Pasamos a la primera instrucción que dice que a la base le asignamos 150. Pasamos a evaluar la condición y decimos, cantidad de líneas, 4 es mayor a 3, es cierto, entonces pasamos a ejecutar lo que está acá adentro. ¿Qué dice? Que a precio hay que asignarle cantidad de líneas, que es 4, por 25 me da 100, más la base, ¿sí? Me da 250. Entonces, a precio le voy a asignar 250. Salgo, ¿sí? De la instrucción sí, y me voy al retorno para retornar 250 pesos. ¿Ok? ¿Vos, Diana, habías llegado a hacer la traza? No, todavía no. Estaba haciendo el PHP. Bien, bueno, fíjate qué importante hacer el pseudocódigo y hacer una pequeña traza, ¿sí? Porque el retorno nos está diciendo que el módulo de retorna 250, pero si vemos el enunciado nos dice que tiene que de retornar 175. ¿Sí? Quiere decir que este módulo no está entregando la salida correcta. Hay algo acá que tenemos que revisar porque hay algún problema, ¿sí? Esto me faltó comentar. ¿Y dónde está el problema? O sea, está bien que vos decís, bueno, hay una base, porque si cantidad de líneas no fuera mayor a 3, está bien, es 150, ¿sí? Pero lo que te dice es que si la cantidad de líneas es mayor a 3, por cada línea adicional, ¿sí? ¿Y cómo sabes cuántas líneas adicionales hay? Por ejemplo, acá tenés un 4. Sí. ¿Sí? Fíjate que vos lo que haces es, tenés una línea adicional. Si la entrada hubieran sido 5 líneas, ¿cuántas líneas adicionales tenés? Ya entendía a qué punto me querés llevar. No era cantidad de líneas, sino el restante de las líneas, ¿no? De las líneas, de las 3 líneas. Claro. Exacto. Entonces, la expresión correcta sería hacer cantidad de líneas menos 3. Menos 3. Claro, ¿sí? Ahí. Se me fue un paréntesis. ¿Sí? Entonces, si volvemos a hacer la traza, ¿sí? Fíjate, entran las 4 líneas, a la base le ponemos 150, que está bien. Las 4 es mayor a 3, es cierto. Entonces, ahora sí, venimos y miramos la expresión. Y dice, 4 menos 3 es 1. 1 por 25 me da 25, más la base, 25 más 150, ahora sí, la base, el precio me está dando 175. ¿Sí? Algo del fin sí, y ahora sí el retorno es 175. ¿Sí? Que coincide con lo que te dice el enunciado. Claro, no me di cuenta, a la hora de hacerlo, no me di cuenta de esa parte. Claro. Bueno, y por eso ahí es importante que ustedes hagan, si digamos el enunciado le da alguna serie de valores,
hagan una pequeña traza, ¿viste? Tanteen si el algoritmo es correcto, para evitar estos problemas, ¿no? Revisar las expresiones y demás, ¿sí? Como recomendación. Digamos, y yo voy a agregar algo más, ¿sí? Voy a agregar otra traza más, me voy a copiar esta, ¿sí? Con 4 dio bien. Ahora, como tenemos alternativas y tenemos distintas ramas ahora, yo me voy a fijar. ¿Qué pasa si, Diana, si el costo clasificado, la entrada es 2 líneas? ¿Qué me tendría que responder el módulo? Si entran 2 líneas. Si entran 2 líneas, y tendría que haber hecho... 150. Claro, claro, 150, porque de 3 líneas ya tengo... es como que mi base es de 3 líneas. Si es menos, voy a tener 150. Perfecto, perfecto. O sea que, si la entrada de este módulo es un 2, me tiene que retornar 150. ¿Bien? Ok. Vamos a verificarlo. Entonces, vamos a limpiar la ejecución que hicimos, le voy a poner en blanco. ¿Sí? Entonces, con este parámetro actual, ¿sí? Se lo asignamos al formal, acá, que es 2. Bien. Venimos a la primera instrucción del módulo, y dice que a base le tengo que asignar 150, ¿sí? Y pasamos a la siguiente instrucción. Dice, 2 es mayor a 3, esto nos da falso. Entonces, ¿qué hacemos? Como no tenemos un sí, no, ¿sí? Nos vamos del sí, no se ejecuta nada de lo que está acá adentro. Y nos da error porque el precio está vacío. Bien, exactamente. Y justo llegamos a retornar precio que no tiene nada. ¿Sí? Y yo una variable que no tiene valor no la puedo usar en ninguna instrucción o en ninguna expresión. ¿Sí? Entonces, ahí, esto nos está diciendo que el módulo es incorrecto porque nos va a dar undefined variable. ¿Me seguís, Diana? Sí, me sigo, pero saco el micrófono porque justo llegó mi papá. Bueno, está bien. Pero, bueno, entonces, Pero tendría que haber agregado otro sí. Bueno, eso podría haber sido... Si no. Claro. A base la cambiar por precio. Bien. Hay 2 soluciones posibles. Hacer como dice Diana, si no, a precio le asigno la base. ¿Sí? Entonces, con esto ya está. Hubiéramos ido por el si no y se completaría este precio. ¿Sí? Esa sería una manera. Y si no, directamente podemos quitar una variable, ¿sí? Esta base, y directamente al precio le asignamos 150 y usamos precio en lugar de base. ¿Sí? Y ahí quitamos esta variable. ¿Sí? Esa me gustó más. Podría haber, entonces, ojo entonces con esto de las variables indefinidas cuando ustedes tienen alternativas, ¿sí? Porque les puede pasar esto, que si se cumple una condición, le dan un valor a una variable y justamente es la variable que retornan, ¿sí? O esta variable la usan en alguna expresión más abajo. Entonces, ahí es súper importante hacer las trazas, ¿sí? Y hacer esa revisión. Que en todas las ramas donde haya una variable, digamos, esa variable que esté usando tenga valor. Yo ahora lo voy a volver así como estaba, ¿sí? Para que quede la base, porque ya habíamos hecho la traza abajo, así que voy a poner así, base, ¿sí? Entonces, ahora sí, ejecutaría esta rama de acá, ¿sí? Al precio le hubiéramos asignado 150, y ahora sí el retorno hubiera sido 150, y lo que queríamos, ¿sí? Así que buenísimo, buenísimo de Diana tu aporte, porque vimos un montón de correcciones que tenemos que tener en cuenta para el parcial. Bueno, buenísimo. Bien, vamos con el siguiente. A ver, ¿qué pusieron acá? Calcular costo clasificado. Este es el que completaste vos, Juan. A ver, vamos a chusmear. Estás compartiendo por el chat. Pues dijiste calcular costo clasificado, entra la cantidad de líneas y sale un flotante.
declaraste la variable cantidad de líneas extras. Bien, y si la cantidad de líneas es mayor a 0 y menor o igual a 3, bueno, digamos, acá, Juan, vos estás controlando que la cantidad de líneas sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 3, ¿sí? Si vos consideras que alguien te puede ingresar un número negativo acá, el costo también te va a dar variable indefinida, ¿sí? Entonces acá el costo también tendrías que hacer algo parecido a lo de que comentaba Diana, ¿sí? No sé, le pones -1, algo erróneo, digamos, para que si le ingresan algo mal, que les faltan los paréntesis, esa variable tenga valor y no te devuelva cualquier O cosa. podría ¿sí? poner un else diciendo de que error ingrese un número que corresponda o algo así. Es que justamente eso no lo podés hacer en el módulo, ¿sí? Escribir en pantalla, porque este módulo retorna, ¿sí? Por ahí hay algo que no hablamos, digamos, porque ya es como que avanzamos demasiado, pero cuando uno declara un módulo, ¿sí? Habla de precondiciones, ¿sí? Uno puede documentar precondiciones, ¿sí? Es decir, yo acá arriba, ¿sí? Donde escribo el módulo, ¿sí? Puedo decir, bueno, calcula el costo clasificado, solo funciona con cantidad de líneas mayores a 0, ¿sí? Es decir, no puedo documentar esto en el módulo, ¿ok? Es decir, que quien invoque al programador que use este módulo, sepa que acá tienen que venir cantidades positivas, ¿sí? Mayores o iguales a 0, ¿sí? Porque si no, esto no va a funcionar, ¿sí? O mayores a 0. Entonces, ustedes se desligan de hacer ese control acá dentro del módulo, ¿sí? Es decir, ese control lo va a tener que hacer quien invoque a este módulo, ¿bien? Que en general es lo que pasa, ¿no? Uno en el programa principal es el donde hace el control de los datos que nos tipea el usuario. Ahí uno controla es mayor a 0, menor a 0, le das el cartel de error, ¿sí? Ese tipo de controles son precondiciones en los módulos, ¿sí? Pero bueno, igual está bien la estructura y demás, ¿sí? Lo importante es eso, que acá está bien que no hayas puesto un si no, escribir, o lo que sea, ¿sí? Error. Esto sí hubiera estado mal. Ahí está. Error. ¿Sí? Esto lo tachamos. Porque encima igual, fíjate que después tenés el retorno y el costo sigue estando indefinido, ¿no? Si no tuviéramos esto. Ok, entendí. Perfecto. Eso lo del error, por ahí lo podrías haber hecho con un mientras. Que mientras sea distinto, o sea... Sí, pero está bien, no sea repetitiva. Sí, ya ahí entras a repetitiva, pero sería una alternativa si no estuviéramos, si hubiéramos llegado. Claro, pero no dentro de este módulo que ya calcula el costo y donde entra algo positivo. Eso sería un módulo de validación de datos, por ejemplo. Para leer, claro, para leer directamente. Claro, sí, que de hecho en el trabajo final lo vamos a hacer. De hecho, cuando ya tengamos todas las herramientas, vamos a hacer módulos que validen datos de entrada. Sí, lo vamos a hacer. Genial. Profe, ¿podría compartir el link de nuevo del documento? Acá en el chat, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Bien. Bueno, ¿cómo están? Ya van a ser las 8. ¿Quieren que sigamos un poco más o seguimos mañana? Porque igual nos queda mañana, ¿eh? Como sí, profe, sigamos. Por mi parte, sí. Bueno, listo, igual queda grabado, así que... Todo código de todo esto. Bueno, vamos entonces al módulo B. Desarrolla un módulo que calcule el costo del aviso de publicidad. Entonces, bueno, vamos ya teníamos algo acá redactado. Yo me voy a copiar esto para que sea parecido el nombre del módulo. ¿Sí? Esto en vez de costo clasificado se va a llamar costo publicidad. Y calcula el aviso de publicidad. También calcula un costo, o sea que el retorno va a ser un flotante. A ver, vamos a ver qué es cuáles van a ser los parámetros de entrada.
Esto es fin móvil. Y también dijimos que va a tener un retorno. Y, bueno, mañana el lunes hacemos un repasito y traducimos esto a PHP de última, que alguna nos muestre la traducción. Bien, costo de publicidad dice, cuya entrada es el color a utilizar. Acá tenemos una entrada, la voy a poner en verde. Y la cantidad de caracteres, es decir, la cantidad de letras del aviso. Esa es la otra entrada. Y dice que este módulo que calcula el costo de la publicidad tiene que retornar el costo, según las siguientes reglas, ¿bien? Y acá nos habla del proceso que hay que hacer para que funcione este módulo. Entonces, vamos a terminar de escribir la entrada. Tiene que entrar. ¿Qué tiene que entrar? A ver, coméntenme. ¿Cuántos parámetros tiene esto? 2 deberían entrar. La cantidad de caracteres y si es, o sea, color. Yo le puse color. Color y letras. Caracteres. Y yo también. Creo que era medio engañoso porque te decía que tenía que ingresar o negro o color. Sí. Sí. Bien. Bueno, yo digamos, en algunos parciales que he visto, que por ahí en algún parcial donde estuvo este ejercicio, ¿sí? Había algunos alumnos que se confundían y ponían acá string, color, coma, negro. ¿Sí? Y después decían cantidad de letras o cantidad de caracteres. Yo fui esa. Muy bien, genial, Yo buenísimo. puse string color, nada más. Puse como es una variable el color del aviso. Bueno, pero, a ver, por eso, si pusieran así, string color, ¿sí? Y entero, cantidad de caracteres, está bien. El tema es no poner dos variables, porque fíjense que acá tengo una variable, un contenedor que se llama negro, y otro contenedor que se llama color. Y No, yo puse string color. Claro, eso está muy bien, Diana, está perfecto, ¿sí? Me asusté. Porque, no, está bien, porque entendiste que esta va a ser un contenedor, ¿sí? Que cuando se ejecute, acá adentro va a estar guardado el string negro o el string color, ¿sí? O sea, negro o rojo puede haber sido, ¿no? O sea, en vez de color le teníamos puesto otro nombre, ¿no? Pero lo importante es saber que es un único contenedor y que no son dos contenedores, ¿sí? Dependiendo de la ejecución, el valor que va a asumir. Entonces, bueno, string color o color aviso, le pusieron por ahí para que no confunda, y cantidad de caracteres. Bien, entonces con esto ya ganamos parte del ejercicio, nos falta ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Dice que hay que seguir las siguientes reglas para, ¿cómo se llama? Calcular el costo. Dice, menor o igual a 300 letras, el costo es 556,50, ¿sí? O sea, si tengo menos de este valor que entra en esta variable, ¿sí? Es menor a 300, va a ser este costo. Si está entre 301 y en 500, 950, mayor a 500 letras, va a ser este valor. Ok, bien. Yo me presto si quieren para ver si lo hice bien. A ver, comentanos. Puse, si letras es menor. O sea que en mi caso sería cantidad de caracteres. Sí, paréntesis, caracteres, sí. Es menor o igual 300. Perfecto, bien. Entonces, Acá yo le pongo el fin sí para no olvidármelo, ¿sí? Ahí está. Sí. Entonces, bueno, yo ahí le había puesto base, le asigno. Base, le asigno. 556,50. Con 50. Bien, base, ¿qué tipo es? Bueno, vamos a declararla, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Float base.
Fue una consulta que por ahí hice lo mismo que Diana, tal vez con otro nombre igual, pero usé el mismo nombre de variable que arriba en el módulo anterior. ¿Eso es correcto? Me acaba de entrar la duda. Vos me decís, bueno, acá en este módulo tenemos esta variable base. Claro. Y acá volvemos a repetir la misma variable interna. Sí, digamos, justamente son variables internas al módulo, ¿sí? Entonces, puedo repetir los mismos nombres que tengo en otro módulo, ¿sí? Al ser internas, justamente no hay visibilidad entre ellas, ¿sí? Así que esta variable float que está definida en costo de publicidad es totalmente distinta, es otro contenedor al definido en costo clasificado, en este otro módulo. No, ¿sí? Es que eso lo entendí. El tema es si es adecuado con respecto a las buenas prácticas. Sí, totalmente, no hay problema en eso. Sí. O sea, la buena práctica te dice que tiene que ser un nombre significativo, ¿sí? Y hasta ahí. No hay problema. O otra buena práctica sería no declarar una variable que tenga el mismo nombre del módulo, porque ahí te puedes confundir. Eso es una buena práctica también, ¿sí? Pero sí podés repetir nombres en los módulos, ¿sí? De nombres de variables, ¿sí? En eso no hay problema. Bien, entonces tenemos float base y la asignamos. Bueno, después, Diana, ¿qué hiciste? Después puse otro sí. Sí. Letra es mayor a 300. Caracteres es mayor a 300. Ajá. And. Muy bien. Letras. Sí. Es menor o igual a 500. Bien, perfecto. Entonces, sí. Mi base, yo le asigno a base 950. Perfecto. Bueno, sí. Bien, ¿después qué pusiste? Otro sí. Ajá. Letras. Es mayor a 500. Entonces, le asigno a bases 2300. Fin sí. Y acá viene mi duda, digamos. Aguantame un segundito. Acá está, digamos, está bien, pero fíjate que tu rango es menor a 300, entre 300 y 500 y mayor a 500, ¿sí? Quiere decir que acá directamente vos podrías haber puesto un si no. ¿Sí? Y entonces te ahorrás la evaluación de esta condición, ¿sí? Directamente te vas a si no y ya sabes que vas a llegar acá. ¿Sí? Y si yo la dejo, ¿y si la dejo está mal? ¿O... No, y la recomendación directamente sería si no. O sea, no tendría tanto sentido a volver a hacer otra evaluación, ¿no? En la traza o la ejecución. Yo la dejaría así, si no. Igual no está mal, ¿eh? Bueno. Bueno, le dejamos si no, lo cambio. Y acá viene mi duda, digamos. Bien. Abrí otro sí. ¿Qué palabra escribo? ¿Otro sí? Sí. No, sí. Sí, bien. Sí, color. Sí, color, sí. Entonces, cierro. Entonces, ahí declaro otra variable que es costo. ¿De tipo float? Sí. Le asigno. Perdón, color aviso es una variable string y estás usándolo en un condicional que tiene que devolverte true o false. Por eso yo quería preguntar si estaba bien o no, porque entré en dudas en el momento de hacerlo. Yo estoy diciendo bien lo que hice yo. Está seguro que está mal, pero es para que me corrija la profe, por eso. Está bien, está perfecto. Bueno, a ver, tenemos que escribir acá costo. Abrí paréntesis y puse base por 10.
cierro paréntesis, dividido 100. Y después abajo puse, si no, mi costo le asigno base. Bien. Y ahí retornas costo. R fin sí, retorno costo y fin módulo. Bien, genial. Bueno, esta está muy bien. Bueno, acá el tema es el siguiente, ¿sí? Acá si nos recordamos la estructura alternativa, nosotros ponemos sí, y entre paréntesis sí o sí tiene que ir un tipo de dato booleano, ¿sí? Tiene que ser una condición. Y como decía Juan recién, justo este color aviso, si nos fijamos su tipo de datos es un string. ¿Bien? Entonces no podemos ponerlo como una condición. O sea, lo que tenemos que hacer es agregar la expresión, ¿sí? ¿Vos en qué caso vos le tenés que agregar el 10% de tu costo? Si es a color o no. Bien, si el clasificado es en color. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Si el color del aviso es color, ¿cómo sería esa expresión? Yo, bueno, sí, la verdad que no se me ocurre. Por eso quería preguntar. Podrías igualarlo de última. Si color aviso es igual a color, pero no sé. Ahí está, perfecto. Fíjate que vos lo dijiste con tus palabras, ¿sí? Es decir, además, si el clasificado es en color, que es lo mismo que decir, si el color del aviso es igual a color, que es lo que me acabas de decir, entonces eso lo escribimos igual color, que es el posible valor que llegue, ¿sí? Entre comillas, nada más. Ahí está, entre comillas, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjate que, Diana, que vos con tus palabras, ¿sí? Expresando el enunciado con tus propias palabras y agregándole un poquito más de operadores, ¿sí? En el vocabulario, estás dando a entender cuál es la expresión que tiene que ir acá en la condicional, ¿sí? Entonces, es lo mismo que te decía en la otra clase, es súper importante que hablemos en voz alta esto, porque así nos queda claro qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y bueno, si no, esto está perfecto porque, digamos, no importa en qué rama, costo va a tener un valor, así que nunca va a ser una variable indefinida, está bien. Lo único que, ahora si además el clasificado en color, el costo calculado en base a la cantidad de letras dice que se incrementa un 10%, ¿sí? Entonces, suponte que entran, qué sé yo, 200 líneas, ¿no? Acá, ¿no? Entra color y entran 200 líneas. 200 es menor a 300, sí, quiere decir que tu base se completa con este valor. Sí. Salimos de este fin sí y entramos acá. ¿Es color? Sí. Entonces vamos a calcular el costo. Y vos a la base, ¿sí? Que era este valor, lo multiplicas por 10 y le sacás y lo dividís por 100. Quiere decir que esto te va a dar 55. ¿Sí? Tu costo va a ser de 55 una pesos. parte, ¿no? Claro, entonces acá lo que faltó es más base. ¿Sí? Más base, claro. Más base, exactamente. Entonces, a la base le sumás el 10% de la base. Esta sería la expresión correcta. Pero bueno, muy bien. Sí, sí. Está perfecto. Yo sabía que tenía algo mal, pero viste como que necesitaba... Bien, perfecto. Darme la duda. Bien, bien. La otra opción ahí, que es un viejo truco contable, es multiplicarlo por 1 punto el porcentaje. Bien, bien. Vamos a ponerlo acá entre paréntesis, perdón, como comentario para que nos quede a todos. Que acá podemos hacer la base, que me lo escriben en el chat, por 1.10. ¿Sí? Estas serían expresiones equivalentes. Con los asteriscos quedó como... Ahí. ¿Sí? Base por 1.10. Excelente. Bueno, vamos con este que es cortito. ¿Alguno tiene alguna duda con el anterior? Acá es importante que vean esto, que se pueden escribir if, ¿sí? Un if, o digamos, esta es una única una instrucción, y abajo puedo escribir otra, ¿sí? O sea, puedo escribir instrucciones if en paralelo. Bueno, eso era algo que estaba en el video, ¿sí? Podemos anidar o escribir una debajo de la otra. Yo, digamos, en algunos parciales que he visto de estos ejercicios,
algunos alumnos lo que hacían era esto. Les muestro, ¿no? Ponían así y ponían acá, ¿sí? Y volvían a escribir lo mismo acá abajo. Ahí. Sí, bueno, y repetían en la de abajo. Digamos, este código funciona, pero para mí es súper ilegible. Además que repetís código, sin sentido. Claro, un montonazo de código repetís, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean esta situación donde en todas las ramas se les está repitiendo exactamente el mismo código una y otra vez, y es como en matemática, saquen factor común, ¿sí? Y se lo llevan abajo. ¿Sí? Ahí, y lo pegan acá. Y esto lo sacamos. Pensé que yo lo hice así. Ah, ¿sí? Bueno. Pero fíjense que es demasiado código. Ahí está. Bien, entonces ahí lo solucionan y queda algo prolijito, bien dividido. Podría agarrar y comentar o documentar cada una de estas alternativas y queda algo legible. Bueno, vamos con el siguiente. Este incluso nos da el nombre. Bueno, Héctor pide seguir mañana. Podemos seguir mañana, sí. Por ahí es mejor, chicos, ¿no? Ya van a ser... Mañana podríamos hacer el PHP junto también de cada uno. Dele, terminamos, o sea, cada uno evalúe, ¿sí? En base a todo esto que estuvimos acá corrigiendo, evalúe qué hizo en los módulos restantes, ¿sí? Y mañana terminamos, ¿sí? Y bueno, y hablamos de las distintas resoluciones y cada uno puede mostrar, ¿sí? Así no nos cansamos tanto. Nos vemos el cuatrimestre que viene. No, si vienen, la verdad que estamos re contentos porque vienen haciendo la entrega de los trabajos, consultando y demás, vienen bien. La verdad que muy bueno. Así que bueno, chicos, nos vemos mañana. Después publico la clase esta, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, nos vemos. Adiós. Profe. Sí, decime. Una última cosa. Tengo una recomendación que puedas dar, porque yo, por ejemplo, hoy y antes de ayer hice los cuestionarios. Sí. Y tuve buenas notas. Sí. Pero a la hora de por ahí de hacer no me sale el nombre. La práctica. La práctica, es como que soy muy lenta y no sé. Bien. Me cuesta un toque. Es lo que decíamos, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿sí? Por eso tienen que ir de la mano, una para aprender vocabulario y conceptos y la otra para poder aplicarlo, ¿no? Justamente. Digamos, acá vos lo que tenés que buscar son tus estrategias de resolución de problemas, ¿sí? Entonces, cuando vos, por ejemplo, lees un enunciado, ¿sí? Una estrategia es esto que hicimos, ¿no? Detectamos la entrada y la salida y fíjate que enseguida armamos la interfaz del módulo, ¿sí? Lo escribimos, pusimos los parámetros, el retorno, y escribimos fin módulo y la instrucción retorno, ¿sí? Entonces, vos podrías agarrar y hacer lo mismo con todos los enunciados, ¿sí? Dejar escritas las interfaces. Y después te dedicas en cada uno a ver qué es lo que tenés que resolver, ¿sí? Eso podría ser una estrategia, ¿sí? Entonces, de manera que cuando vos en el parcial, si hay alguno que realmente no te sale, bueno, nada. No sé, tendrás algún error y qué sé yo, pero te va a sumar puntos para ese parcial, ¿sí? Claro. Algo que está bueno que usen es el tema de copiar y pegar. Capaz que no sé si lo tendría que decir, pero bueno, copiar y pegar. Fíjense que este módulo se llama módulo costo clasificado. Bueno, nada, yo me lo copié y después acá abajo le cambié el nombre. Claro, porque yo tardé un montón, 2 horas como que no me alcanzó en nada, porque tardé un montón escribiendo y por eso pregunto. Claro. Después, bueno, ya podrían dejarse, qué sé yo, algún documento con algunas tablitas armadas, cosa de venir, copiar y pegar, ¿sí? Y agregan columnas. O sea, uno puede acelerar también hagan práctica de traza para acelerar, ¿viste? Por ahí la traza, que vieron que
se pueden hacer de distintas maneras la traza, ¿no? Una que ponen todas las líneas y otra traza como esta que queda todo en una sola línea, ¿sí? Si ustedes practican, esta traza es mucho más rápida que la otra, digamos, porque uno tiene que ir yendo y viniendo. Son todas cositas en las que uno puede ir mejorando, pero es la práctica. Ahí ya. Tienen que tener bien aceitado el tema de la sintaxis, eso es re importante, que bueno, en eso veo que venís bien. Y bueno, nada, estudiar mucho la sintaxis para tenerla clara y no tener que estar yendo a otro documento a ver cómo se escribía tal cosa, a ver cómo se traducía PHP. Si ustedes todas esas cosas las tienen claras, también van a ir rapidísimo. Bueno, cuando tengan que traducir a PHP, usen el IDE. ¿Sí? Ah, sí, yo lo usé hoy. Hoy usé el IDE. Bueno, ya que lo tienen y lo pueden usar, úsenlo. Por ahí en el IDE pueden ir copiándose pedacitos del módulo y qué sé yo, hasta acá, y lo tienen ahí en el IDE y van escribiendo el PHP y después borran el pseudocódigo, esa podría ser otra, ¿sí? Para no estar yendo y viniendo de una ventana a la otra. No sé si te sirve lo que... sí, me sirve todo. Sí, bueno. Sí. Bueno. Pero bueno, es así, uno se va volviendo productivo cuando a medida que empieza a conocer el lenguaje, la sintaxis, y se maneja con las herramientas informáticas. Vieron que el IDE tiene autocompletado de código, ¿sí? Si ustedes ya arriba, no sé, por ejemplo, si ustedes en el pseudocódigo pusieron base y le asignaron algo, cuando empiezan acá a escribir base, viste que te autocompleta, te muestra base. Sí. Vos apretás el tab del teclado y te autocompleta el nombre de la variable. Entonces ya eso no sabía. Claro. Cuando vos después invocás un módulo, definiste un módulo, te vas al principal y lo invocás ese módulo, y empezás a escribirlo, también te autocompleta el nombre del módulo y los parámetros, le das tab y te autocompletan. Entonces, todas esas cosas van haciendo que los programadores seamos más productivos, ¿sí? Mucho más productivos. Bueno, muchas gracias, profe, por las ayudas. No, de nada. Bueno, mañana seguimos y sigan preguntando, no hay problema. Bueno. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, profe. Chau.